todos, somos el equipo número 1, conformado por María Múcura, Lendy Crespo y mi persona, Pastora Guedes. Hoy les vamos a hablar acerca de dos métodos de investigación, el método deductivo y el método inductivo. Conozcamos un poco acerca de la historia del método deductivo. Este es un procedimiento que florece en la antigüedad, en la Edad Media, junto con la escolástica, que fue un movimiento que utilizó el estudio de la razón. Luego de la llegada del mercantilismo y la Edad Moderna, estas verdades fueron puestas en duda, fundamentando que la deducción era una relación de concordancia o discordancia entre las ideas percibidas y la experiencia de cada individuo. También es importante señalar que las primeras descripciones del razonamiento deductivo fueron realizadas por los filósofos de la antigua Grecia, entre ellos Aristóteles, quien fue el primer filósofo de la ciencia. Aunando todo esto, a partir de Aristóteles se establece un sistema donde se asume que la investigación empieza con la percepción de la existencia de los fenómenos, y solo un saber de lo universal puede ser un saber de lo verdadero. Ok, conozcamos un poco también del concepto de lo que es el método deductivo. El término deducción se refiere al acto de deducir, completar o enumerar detalladamente hechos y argumentos. Se trata de una estrategia de razonamiento empleada para deducir conclusiones lógicas a partir de una serie de premisas o principios. También se define este método que es una forma de razonar y explicar la realidad partiendo de leyes o teorías generales hacia casos particulares. El método deductivo, por ejemplo, el hombre piensa, ¿esa persona es hombre o esa persona piensa? Muy bien. Algunas de las características que podemos conocer del método deductivo es que sigue una dirección de arriba hacia abajo, es decir, de lo general a lo particular, y es un método utilizado en las ciencias formales. Se basa también en la teoría para predecir fenómenos observables por medio de hipótesis. Asimismo, la conclusión está contenida en las premisas. Si las premisas son válidas y verdaderas, la conclusión también lo es. Además de sus conclusiones, puede llevar a consecuencias lógicas y rigurosas. Este método por sí mismo no produce un nuevo conocimiento. Los pasos para establecer un método deductivo es que realiza la observación y el análisis de una serie de fenómenos generales, propone una hipótesis según los resultados de aquello que fue observado con el fin de explicar estos fenómenos, y verifica la hipótesis a partir de experimentos para confirmar su validez, aceptarla o rechazarla según los resultados. Ahora bien, hablando un poco lo que consiste el método inductivo, tocaremos la parte de historia, de su historia. Podemos decir que este método inductivo significa conducción a o hacia. Tiene su origen en la filosofía moderna y se debe a la obra de Francis Bacon, en la cual encontramos el primer intento sistemático por mostrar la importancia del argumento inductivo en la formación del conocimiento científico, en contraposición al deductivismo imperante en la época, y el concepto de inducción basado en el pensamiento aristotélico. De este método también se encuentran referencias de trabajos de Aristóteles, sin embargo, adquieren relevancia en las ciencias naturales empíricas en los siglos XVII y XVIII. El método inductivo es una estrategia de razonamiento que se basa en la observación. Para ello, procede a partir de premisas particulares y generar conclusiones generales. También podemos decir en que la definición de este método está basado en la inducción, es decir, una operación mental que consiste en el establecimiento de una verdad universal o una referencia general basada en el conocimiento de un número de datos únicos. El método inductivo. Por ejemplo, todos los hombres que fueron observados tenían sentimientos, por lo tanto, todos los hombres tienen corazón. Características del método inductivo. Sigue la dirección de abajo hacia arriba, o sea, de lo particular a lo general.
parte de las observaciones empíricas y luego construye teoría sobre lo observado. O sea, la observación es un elemento esencial dentro del método inductivo. Y en cuanto a la parte de las observaciones empíricas, es importante acotar que está basado en experiencias y en lo que observamos de los fenómenos. Esto es muy importante resaltarlo. A su vez podemos decir que es utilizado en las ciencias dentro del método hipotético deductivo y está limitado a la observación de los fenómenos. Y a su vez, en sus conclusiones, son probables y pueden llegar a ser falsas. Los pasos del método inductivo. Se realiza la observación y análisis de una serie de fenómenos. Propone una hipótesis según los resultados de aquello que fue observado con el fin de explicar esos fenómenos. Verifica la hipótesis a partir de experimentos. Si la hipótesis se verifica, entonces se acepta. Si no, se verifica su supuesto o se rechaza. Okay. Entre los métodos inductivos y método deductivo tenemos el proceso de investigación. La aplicación del método científico al estudio de un problema o una forma segura de adquirir información útil y confiable. Esta también busca hallar respuestas significativas mediante la aplicación de procedimientos científicos. También podemos destacar en el proceso de investigación que es un medio simple de efectividad al localizar la información para un proyecto de investigación, sea esta documental para una presentación oral. Aunando a lo anterior, seguimos hablando del proceso de investigación. Es importante, de los dos métodos anteriormente mencionados, ellos son importantes dentro del método de investigación, debido a que dentro de las etapas del proceso de investigación tenemos el área de la temática, es cuando el investigador busca o realiza esas observaciones buscando una situación o un problema. Seguidamente a esto tenemos el planteamiento del problema, donde el investigador hace una pequeña reseña o una contextualización del planteamiento del problema. Ese planteamiento del problema, a través de las interrogantes, nos lleva a lo que son los objetivos, tanto general como específico. Dentro del mismo proceso de investigación es importante tener lo que se llama el marco teórico, ya que son las bases que sustentan toda la investigación que tenemos, como por ejemplo, si estamos hablando de una investigación basada en estrategias gerenciales, debemos de sustentar esa información todo relacionado a lo que es estrategia y lo que es la parte gerencial. Aparte de eso tenemos el diseño de la investigación. Dentro de ese diseño tenemos si es una investigación descriptiva, en caso de que sea una investigación cuantitativa, si es una investigación descriptiva de campo. Aparte de eso tenemos la apreciación de la variable, la cual tomamos en cuenta las bases teóricas, tomamos en cuenta los objetivos de la investigación para la realización de lo que se llama la variable, las dimensiones y los indicadores, la cual nos lleva entonces a realizar lo que se llama el instrumento. Hablamos de técnicas de análisis. Estas técnicas de análisis puede ser cómo vamos a analizar o cómo vamos a sintetizar esa información, cómo la vamos a procesar. Luego toda esa situación nos lleva a lo que son la parte de las conclusiones, donde el investigador, de acuerdo a todo lo realizado, qué fue lo que realmente detectó, qué realmente fue lo que logró durante su proceso de investigación. Y los análisis y la presentación y procesamiento de los resultados, de qué manera, acá por lo menos siempre se presentan, bien sea a través de análisis, gráficos de barras, gráficos de tortas o matrices analíticas. Por eso es que es importante conocer tanto lo que es el método inductivo y el método deductivo, porque eso nos va a llevar con qué tipo de método nosotros vamos a trabajar dentro de la investigación, dependiendo si es una investigación bien sea cuantitativa o cualitativa. Muy bien, profesora Múcura. Entre las conclusiones a las cuales podemos llegar con la aplicación de estos dos métodos, estos dos interesantes métodos, la primera es que es de resaltar que el método deductivo y el método inductivo se relacionan entre sí, ya que ambos son estrategias de razonamiento lógico. Durante una investigación científica, como dijo la profesora Múcura, es posible que se utilice uno u otro de estos
métodos o una combinación de ambos, dependiendo del campo de estudio en el cual se realice la investigación. También otras de las conclusiones en la investigación que hemos realizado, podemos decir que la deducción se complementa con la inducción en el procedimiento normal de la actividad mental del hombre y procedimientos científicos para la búsqueda y producción del conocimiento. Además, es de concluir que el método inductivo no puede utilizarse solo, en forma aislada, sino necesariamente vinculado con el deductivo, pues las leyes y teorías formuladas partiendo de las observaciones se convertirán en principios generales que servirán para explicar hechos particulares. Bueno, muchísimas gracias. Esto es toda la información que tenemos para ustedes en cuanto a lo que son estos dos métodos de investigación, los cuales nos permiten no solamente obtener resultados particulares, sino también resultados generales. Muchísimas gracias, profesora Múcura, profesora Lundi.